pero quisiera referir una sola antes de empezar el sermón. Estaba yo recién casado y vuestro pastor Edgar todavía estaba soltero. Y tuve la oportunidad de tener una moto. Él tenía moto, yo tenía bicicleta. Pero la iglesia donde estaba pastoreando me dio la oportunidad de tener una moto, pero esa moto estaba en Pereira. Y como compartíamos muchas cosas, le dije, tengo la plata y tengo la moto, pero está en Pereira. ¿Será que vamos a Pereira desde Cali? ¿Vamos a Pereira por la moto? Y él mismo me dijo, sí, listo, vamos. Y nos fuimos en flota, en un autobús, hasta Pereira. Hice el negocio y ahí venimos con la moto, él manejando y yo de parrillero porque yo no sabía manejar. Cuando llegamos al seminario, nos bajamos de la moto y él, como característica, muy calmadamente dice, uy, hermano, siquiera llegamos. Es la primera vez que yo hago un viaje de estos con un parrillero. Y yo apenas, ay, Dios mío. Pero bueno, gracias a Dios, esa fue solamente una anécdota. En esta tarde ya quisiera hablar del toque que transforma, porque en varias partes de las paredes de estas edificaciones encuentro la palabra transformación. Los jóvenes tienen metanoia, que tiene que ver con transformación profunda. Y yo pensaba en qué puedo yo hacer y qué es lo que realmente Dios quiere hacer. Y desde que el pastor me dijo, yo comencé a orar y a orar qué es lo que Dios quiere para mí y para la iglesia. Y después de estar orando, comenzó Dios a darme palabra y también a refrescarme recuerdos. Entonces recordé en mis tiempos de niño, yo era muy callejero, yo nada que ver con el pastor Edgar, él era muy de la casa, muy bien peinadito, muy bien pulcro, bien sentadito, yo no, nada que ver con eso. Casi podría decir que cuando los maestros estaban en la iglesia y no me veían llegar, ellos sentían un alivio. Pero cuando me veían llegar, ellos decían se les amargaba el tiempo. Era muy difícil conmigo. Entonces yo era muy callejero. Había un juego que los muchachos de la calle hacíamos en los parques. Se llamaba Guerra Libertad. Entonces ese juego consistía en que se armaban dos bandos, dos grupos. Y entonces se sorteaba quién hacía primero la primera parte y después, si había oportunidad, pues la segunda parte. El juego consistía en que esos dos bandos se enfrentaban. Entonces, unos se escondían y los otros perseguían y buscaban. Se destinaba a un lugar que era el lugar de la cárcel. Entonces, todos los que iban siendo encontrados los tocaban y allá iban a la cárcel. Entonces los más escurridizos nos escondíamos y estábamos quietos esperando la oportunidad. Entonces ya muchas veces casi todo el grupo del equipo acá ya estaba preso. Entonces el otro equipo estaba alrededor montando la guardia bien cerrada para que el que estaba libre no los fuera a tocar, porque si los tocaba, cualquiera que tocaba quedaban todos libres y volvía a empezar el juego y eso se hacía bastante largo. Como yo era un chico bastante corpulento, entonces yo confiaba mucho en mis fuerzas y muchas veces yo no me dejaba pillar, aunque a veces me pillaban,
y me quedaba de último. Entonces todos estaban confiando en que yo lograba con un toque liberarlos, y los otros se cerraban para evitar que yo llegara a tocar uno de ellos. Y muchas veces yo corría de frente contra el grupo y me tiraba en plancha y lograba tocar, y todos quedaban libres. Yo quedaba preso, pero todos quedaban libres. Y así se daba. Muchas veces yo moría en el intento, no lograba tocar a nadie, entonces ahí perdíamos el juego y ahora nos tocaba buscar a los otros. Entonces me llamaba la atención que ese juego era con un toque, la libertad. Si ustedes notaron hoy en la adoración, el grupo, a propósito quiero felicitar al grupo. De verdad es un grupo que Dios usa y que nos lleva a una experiencia de adoración genuina. De verdad que Dios los siga usando para su honra y para su gloria. Ellos en cada canción había la palabra libertad. No sé si ustedes la vieron. En cada canción había la palabra libertad. Y yo decía, ni porque nos hubiéramos puesto de acuerdo para yo usar esta ilustración. Los años pasaron y yo crecí. Dejé esos juegos de niños y ya conocí al Señor Jesucristo a los 12 años. Entregué mi vida al Señor. Pero aunque yo conocí al Señor Jesucristo y leía la palabra, asistía a la iglesia, tenía mis amigos, tenía todo, yo no me daba cuenta que era prisionero del resentimiento, de la amargura, de la soledad y de otras cosas. Yo no me daba cuenta de eso. Con el tiempo fue que me fui dando cuenta de esas cosas. Aún cuando ya era pastor, como decía, me daba cuenta de que yo todavía tenía ciertas cosas que me estaban atando. Y una de esas cosas, siendo jovencito, era que para mí era muy difícil abrazar a otra persona y dejarme abrazar. Y yo recuerdo que las chicas de la iglesia, que eran bastantes, ellas se abrazaban por aquí, besaban por allá y corrían y molestaban. Y ellas muchas veces me perseguían y directamente me decían: Zeni Miguel, déjate amar, déjate amar. Pero yo no entendía eso. Con el tiempo Dios fue mostrándome qué significaba eso. En el año 1992, el hermano Gary Chapman publicó un libro, Los 5 lenguajes del amor. ¿Los conocen, verdad? ¿Lo conocen? Los 5 lenguajes del amor. ¿Recordamos esos 5 lenguajes? Palabras de afirmación, tiempo de calidad, recibiendo regalos, actos de servicio y contacto físico. Toque. Y hoy quiero hablar a ustedes de ese toque que transforma en 3 historias. Podrían ser 3 mensajes, pero son 3 historias. Y quiero empezar con la primera. En Mateo capítulo 8, versículos del 1 al 4, encontramos la primera historia. Dice de la siguiente manera: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Si usted nota bien, esta persona tenía un problema serio que era la lepra. Para ese entonces, la lepra se consideraba muy contagiosa y era un problema religioso, era un problema moral. La persona con lepra no podía
acercarse ni siquiera a su familia, tenía que alejarse de su familia, alejarse de la comunión, de la comunidad y vivir en soledad y esperar la muerte. Era una persona muerta en vida. Esa era la realidad de esta persona. Entonces, usted trate de imaginarse la multitud, trate de imaginarse a Jesús. Y ahora mire usted a este leproso, posiblemente le faltan dedos, algunas falanges, posiblemente le falta la nariz, posiblemente le falta parte de sus orejas, posiblemente le está envuelto en vendas sus pies porque le faltan sus dedos. Es alguien que tiene una voz ronca, es alguien que apesta porque nadie los podía cuidar. Era una situación desesperada. Imagínese a este hombre que tiene todos los impedimentos para acercarse a la gente sana. Y él se acerca firmemente a la multitud, identifica a Jesús y él se postra delante del Señor, así como algunos nos postramos hoy. Su rostro en tierra se postra delante del Señor. No le exige sanidad, no le reclama sanidad. Simplemente él hace una oración tan genuina, tan del corazón: si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes limpiarme. Muestra él esa sumisión, ese reconocimiento al señorío y al poder de Jesús. Él era un muerto en vida, no tenía nada que perder. Señor, si quieres, puedes sanarme. Este hombre necesitó mucho valor para romper la soledad, para romper a donde lo ha mandado la sociedad, la religión y todo, para ir y enfrentar al único que podía sanarlo, al único que podía quitarle ese manto de muerte y darle la vida y volverlo a colocar en comunidad. Señor, si quieres, puedes sanarme. Me conmueve esa oración. Simple. Muchas de nuestras oraciones en el día de hoy son interminables, bla, 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 y no enfocamos en nuestra verdadera necesidad y la verdadera suficiencia del Hijo de Dios. Este hombre lo hizo. Señor, si quieres, puedes sanarme. Y mire lo que hace Jesús. Jesús, sí quiero. Y no solamente dijo sí quiero, sino que lo tocó. Lo tocó. ¿Cómo Jesús quiere tocar nuestra vida? Cuando nosotros estamos podridos en el pecado y nosotros, armados de valor, le decimos: Señor, sálvame. Él dice: sí, quiero salvarte. Y nos toca. Toca nuestro cuerpo de muerte. Y al instante, la vida. Y somos restaurados a la comunión para adorarle, para servirle y totalmente transformados ahora. Fuera las vendas, fuera la peste, fuera todo lo que me incomunica con Dios y con los míos. ¿Está clara la primera historia? Vamos con la segunda. La segunda historia le he colocado venciendo todas las dificultades. Y está en Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20.
versículos 29 al 34. Dice así entonces el texto: al salir ellos de Jericó, les seguía una multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose, Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Cómo ven esta historia? Dos ciegos, pero estos tenían también otros elementos que impedían. No solamente eran ciegos, sino que también eran pordioseros, vivían de las limosnas. Y ellos tuvieron que vencer la ceguera, tuvieron que vencer esa que a veces mucha gente se queda en ese estado de lamento, se queda en ese estado de miseria y no avanza. Y ellos rompieron eso y se presentaron a Jesús no para pedir una limosna, sino ¿para qué? Para su verdadera necesidad. A veces nosotros en nuestras oraciones damos muchas vueltas, pero resulta que Dios conoce realmente nuestra verdadera necesidad. Él conoce nuestra verdadera necesidad. Pero Él le ayuda a estos hombres a enfocar para que la gente y la multitud viera lo que estaba por acontecer. ¿Qué quieren que yo les haga? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Jesús sí sabía, pero hace la pregunta, es para que ellos muestren lo que realmente había en su corazón cuando se acercaron. Ellos vencieron a la multitud porque la multitud se opuso a que ellos siguieran gritando e impidieran que el maestro siguiera su jornada. Ellos vencieron la ceguera, vencieron el estado de miseria que tenían y vencieron también a los reclamos y los impedimentos de la multitud y se presentaron delante de Jesús. Y de una manera sincera, lo que nosotros deseamos es poder ver. Queremos ver. Y dice entonces Jesús tocó sus ojos. Un solo toque, como cambia todo, ¿no? Un toque del maestro, como cambia las cosas. Jesús tocó los ojos de ellos y al instante ellos comenzaron a ver. Qué hermoso es poder ver, ¿no? Poder ver los colores de la naturaleza, poder ver todo lo que Dios ha creado. Lastimosamente ahora la tecnología nos lleva a mantener pegados a veces de cosas que nos impiden ver la naturaleza que Dios ha creado, los sonidos. Dios me ha dado la oportunidad a mi esposa y a mí de tener una propiedad campestre. Y yo tipo 5:30, 6 de la mañana, porque siempre he madrugado, a diferencia de vuestro pastor. Tengo una hamaca y me acuesto ahí con los ojos cerrados solamente para escuchar los sonidos de los pájaros y de todos los animales que hay cerca de ese bosque que nos rodea, un bosque de guaduas. Ya estoy familiarizado con ello. Y digo, ¿cómo Dios creó tanta perfección para nuestro deleite? Yo no escucho música estridente, prefiero escuchar lo que Dios ha creado.
estos hombres comenzaron a ver con el toque del Señor. Hace 21 años, 22 años recién llegado a los Estados Unidos, fui a un examen de rutina de los ojos y me diagnosticaron una enfermedad que solamente es para personas mayores de 70 años, que es degeneración macular en los dos ojos. El laboratorio era de la Universidad de Houston y ellos me pidieron el favor de que yo autorizara para estudiar la enfermedad siendo tan joven. ¿Por qué tenía degeneración macular a tan temprana edad? La conclusión de los médicos y especialistas es: no hay ningún tratamiento, no hay ninguna cirugía, no hay ningún medicamento para la degeneración macular. En cualquier momento, en cualquier hora del día, al amanecer, al anochecer, usted puede estar mirando y de un momento a otro no va a ver. Entonces yo le decía al Señor: si todo lo que yo tengo son mis ojos para servirte, porque es a través de lo cual yo investigo, leo. Mi esposa y algunos niños oraban mucho por mis ojos. Bueno, han pasado 22 años. El especialista me vio hace 2 meses allá en Houston y me dijo: todo está igual, es un milagro. Usted va a cumplir 70 años, pero sus ojos están muy bien, aunque la degeneración macular sigue en sus 2 ojos. Todavía estoy viendo hasta lo que no me importa. Estos hombres tuvieron que vencer, tuvieron que darse cuenta que era la única oportunidad de su vida cuando escucharon que Jesús pasaba por ahí. Sus oídos. A veces yo escucho personas escuchando una música tan fuerte que no escuchan los sonidos de lo que está pasando a su alrededor. Y ellos pues no podían ver nada, entonces ellos lo único que tenían eran sus oídos. Ellos escucharon que Jesús pasaba. Y ellos escucharon que la multitud les quería impedir que gritaran. Y ellos gritaron más, porque era la única oportunidad que tenían. Si venía alguna ayuda, si venía alguna sanidad, si venía alguna solución a su problema, tenía que venir solamente del Hijo de Dios. Y ellos colocaron toda su confianza y esperanza en ese momento. Y Jesús no solamente los atendió, les preguntó, detuvo la multitud, sino que los tocó sus ojos. Ahora quiero, ¿está clara la segunda historia? ¿Quieren la tercera? ¿O oramos y nos vamos? ¿No? ¿La tercera? Bien, vamos a la tercera. La tercera historia es ahora o nunca. Y esa historia nos regresamos a Génesis. En Génesis capítulo 32. Y yo quiero que presten mucha atención a esta historia, porque esta historia nos coloca frente a nuestros más profundos temores y errores del pasado no resueltos. Jacob
ya es un hombre curtido. Jacob ya es un hombre guerrero y vencedor de 1000 batallas. Jacob ha tratado de hacer negocios con Dios de manera fraudulenta. Jacob es un hombre que ha engañado a todo el mundo. Jacob es un hombre que ha resuelto su vida de esa manera y viene muy enriquecido. Más de 400 hombres y ganados y rebaños. Pero él tiene que enfrentarse a una realidad: la furia de su hermano. Él había defraudado a su hermano. Había un problema de familia que él tenía que resolver. Y él tenía miedo. Él estaba, como dicen muchos jóvenes en el día de hoy, estaba literalmente paniqueado del miedo. Él iba, pero él iba porque le tocaba ir. Pero él estaba con muchos problemas en su mente y en su corazón. Dice, y se levantó aquella noche y tomó a sus 2 mujeres y sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras él luchaba y dijo, déjame porque raye el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta el día de hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Otro toque, pero este toque es diferente. Este toque es diferente, ¿sabe? Es un toque difícil. Es un toque difícil. Porque Jacob va a encontrarse con su hermano, pero él tiene miedo de la sentencia de su hermano. Mataré a mi hermano una vez mi padre muera. Y ya el papá había muerto, hacía años. Pero él regresaba. Él sabía que habían bendiciones y habían promesas. Él ya había tenido experiencias con Dios, pero él tenía miedo. Él tenía temor. Dice la Escritura que él mandó a la gente, la puso al otro lado del arroyo y él se regresó y se quedó solo. La idea es que él se quedó en oración, en una oración de agonía, porque él tenía miedo. Y el único que podía quitarle ese miedo era el mismo Dios, nadie más. Y era un hombre curtido. Dice la Escritura que un varón se presentó y en esa lucha agónica se dio una lucha física también, al punto que fue toda la noche, y este varón, cuando no pudo físicamente, entonces tocó, solamente tocó esa parte de su cadera, de su muslo. Y Jacob, al darse cuenta de esto, que no podía seguir luchando de pie, lo que hizo fue agarrarse, porque se dio cuenta, discernió que era el mismo Dios que estaba allí,
que el mismo Dios que él había invocado para desahogarse y colocar todo su corazón delante de él, había llegado ahí y estaba ahí en una forma física. Entonces él no tuvo más, no se dio por vencido, sino que ahora o nunca, y lo agarró. Suéltame porque raya el alba. No te dejaré si no me bendices. Muchas veces usted y yo renunciamos a luchar en oración. Tenemos problemas de marca mayor y le pedimos a la iglesia y a muchos hermanos que oren por nosotros. Y no es malo, no es pecado pedir que oren por nosotros. Pero ¿y qué? ¿Qué lucha estoy dando yo? ¿Cuál es el precio de mi lucha? Jacob pasó toda la noche. Él se quedó a solas para desahogarse con Dios y decirle: la única forma que yo puedo encontrarme con mi hermano es que tú resuelvas este asunto primero. Y por eso le dicen: no te dejaré si no me bendices. ¿Y en qué consistía esa bendición? Pues cuando se encontró su hermano lo abrazó. Su hermano lo abrazó. Dios había resuelto el asunto. Están las tres historias. ¿Alguna tiene que ver con usted? Todos necesitamos la ayuda de Dios. Todos. Algunos estamos muertos en vida por el pecado, porque todavía no hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque todavía creemos que con ir a una iglesia, que con hacer ciertas cosas es suficiente. Porque todavía nos resistimos, todavía hay mucho orgullo, todavía creemos que la podemos hacer sola, que todavía no somos tan malos ni tan pervertidos. Pero la Biblia dice: el alma que pecare, esa morirá. Todos están destituidos de la gloria de Dios. En cierta manera todos estamos leprosos, excluidos de la comunión con Dios, porque apestamos de pecado. Y la única forma es caer de rodillas delante de Jesús y decirle: Señor, toca mi vida, toca mi vida. Dame vida, que estoy muerto. Si muero ahora me voy a pudrir en el infierno por la eternidad. Tócame ahora y dame vida. Necesitamos valor y dejar el orgullo y creer que podemos solos, o que simplemente las oraciones de amigos y familiares pueden hacer la tarea. Otros estamos ciegos. Probablemente ya hemos conocido, pero seguimos ciegos. Posiblemente cantamos, posiblemente adoramos, posiblemente hacemos ciertas cosas, pero seguimos limitados, mendigando una oración, que alguien ore por nosotros, porque sentimos que nosotros no podemos acercarnos a Jesús. Seguimos ciegos, algunos todavía consultando el horóscopo, consultando ciertas cosas, los números de la lotería o algunas cosas. Seguimos ciegos. A veces nosotros pensamos que la autoridad es para hacernos daño. Seguimos ciegos. Nos dicen del discipulado, nos dicen de la adoración, nos dicen del valor de comunidad, y nosotros ya otro día, ya habrá tiempo. Seguimos ciegos, ciegos, porque no vemos la gloria de Dios, no vemos la maravilla de Dios, no vemos el poder de Dios manifestándose día tras día, momento tras momento. No vemos a ese Dios haciendo y haciendo milagros a una y otra lugar. No lo vemos. Y entonces sentimos que nuestras oraciones no pasan del techo,
y nos rendimos. A veces una lluvia nos impide llegar al templo para gozarnos. A veces un comentario malintencionado de un hermano nos impide reunirnos con nuestros hermanos. La bulla de la multitud como que nos impide acercarnos para que ese Jesús nos dé esa luz espiritual y podamos ver la gloria de Él y sus maravillas en todo momento y en todo lugar. O también estamos con resentimientos por décadas en nuestras familias, con alguien que amamos. No lo podemos ver, no porque seamos ciegos, sino porque nuestro corazón tiene mucho resentimiento. Tenemos miedo de pedir perdón, tenemos miedo de mirar la cara de la otra persona. Y a veces nosotros decimos, bueno, en el tiempo de Dios, Dios va a arreglar nuestras diferencias. Muchas veces tenemos que hacer como Jacob, enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros errores de la juventud, enfrentarnos. Pero el único que puede ayudarnos a enfrentarnos es Dios. Es nuestro buen Dios, y para eso tenemos que pasar tiempo en oración, para que Él nos dé el valor y que Él pueda ayudarnos a resolver esas cosas que nadie más puede resolver. Pero tenemos que aferrarnos a ese encuentro de Dios y que Él nos toque. Posiblemente el toque sea algo doloroso, posiblemente el toque sea algo que nos marca por el resto de nuestras vidas, pero la solución también es transformadora por el resto de nuestras vidas. Ahora yo quiero invitarle a usted a que considere algunos valores que están en las tres historias. El primero de ellos es que debemos de estar alertas para discernir espiritualmente la oportunidad que viene de Dios y aprovecharla. Tenemos que estar listos para discernir la oportunidad que viene de Dios y aprovecharla. A veces estamos tan ocupados en nuestros pensamientos, en nuestros planes, en nuestros negocios, en nuestras actividades, que no discernimos cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando el Espíritu de Dios sopla en nuestra vida, mostrándonos una oportunidad para servir, para desarrollar un ministerio. Aunque no sepamos nada, pero Dios nos dice, esta es la oportunidad. La segunda, necesitamos valor para acercarnos y vencer todos los obstáculos que se presenten. La vida cristiana no es de cantar y orar, hermanos. La vida cristiana no es simplemente de ofrendar, todo eso es parte de la vida cristiana, pero la vida cristiana tiene que ver con tomar acciones diariamente. Para eso se necesita valor, porque a veces el temor nos paraliza a nosotros, nos deja postrados siempre. No, es que yo quisiera cantar, pero es que me da temor de hacer el oso. Es que yo quisiera enseñar una clase, pero es que me da temor, no tengo preparación. Es que tal cosa, la otra, pero, y no damos ese paso para vencer todos los obstáculos. A veces las distancias u otras cosas colocamos. El tercer valor que quisiera considerar, que está aquí en estas historias, es considerar que no hay nada que perder, sino mucho que ganar. En eso sí yo he tratado de ser muy aplicado. Yo siempre con el Señor no tengo nada que perder, pero sí mucho que ganar.
que tal cosa, no, pues yo no sé, pero tal cosa que la otra, no, pero pues yo no tengo nada que perder, pero si esto viene de Dios tengo mucho que ganar, tengo mucho que ganar. Y después de vivir la vida cristiana, de ser pastor y servir y ahora estar entrando en un retiro de servir en una iglesia formalmente, pero yo sigo sirviendo al Señor, ¿correcto? Yo sigo sirviendo al Señor. Pero todavía sigo pensando, yo no tengo nada que perder, pero sí tengo mucho que ganar. Cuando el pastor me dijo, pues vamos a Bogotá y predicas el domingo, una de las primeras acciones o pensamientos fue, pues no tengo nada que perder, sí tengo mucho que ganar. Y aquí estoy, y créanme, he ganado mucho en este viaje, muchas experiencias, muchas cosas agradables, muchas cosas positivas. Cuando yo le decía a mi esposa, luego mira que Edgar me dijo que me fuera con ellos para Bogotá, me dijo, pues papi, pues váyase, para que no esté solito. Y he ganado mucho. Entonces, un valor importante dentro de la vida cristiana es ese. Yo no tengo nada que perder en servir a Dios, tengo mucho que ganar. No tengo nada que perder en ir a decir, pastor, vea, aquí estoy, materia disponible para lo que quiera. No tengo nada que perder, pero sí tengo mucho que ganar. Porque imagínese que después pueda yo estar desarrollando un ministerio grande que transforma otras vidas. No tengo nada que perder, pero sí mucho que ganar. Estos tres personajes así lo hicieron. Nada que perder, mucho que ganar. ¿Correcto? La cuarta, expresar confianza y disposición a someterse. Este es un problema serio. A veces nuestra confianza es muy débil. Confiamos en Dios hasta cierto punto. Confiamos en el pastor, confiamos en tal cosa hasta cierto punto. Confianza y estar dispuestos a someternos. ¿Sí? ¿Confías en mí? Entonces haz esto. Ah, no, así no es. Sí, confiemos. Confiemos. Y sometámonos. Someternos al Señor, someternos a la autoridad, someternos a nuestros líderes, hay un valor tremendo. Y el último valor, estar dispuesto a recibir una respuesta negativa. A veces nosotros, y nos enseñan, ¿no? Que usted pida que usted va a recibir, pida que eso se le va a dar. ¿No? Y resulta que en la Biblia nosotros encontramos que no es así. Sí, Dios tiene para darnos lo que queramos, y Él lo dijo, pero Él es soberano. Se nos olvida eso. Y Él puede decir lo que diga el dedito. ¿No? Y entonces, como dice no, entonces no le sirvo. Entonces ya ¿dejo todo? La Biblia dice que el apóstol Pablo, uno de los campeones de Dios del Nuevo Testamento, tuvo un problema físico. Entonces él, que Dios lo había usado para resucitar muertos, para dar vista, para sanar cojos y para hacer muchos milagros, pues él, con ese poder que sabía que debía en Dios, pues él oró. Señor, pues quítame este problema físico. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No, bástate mi gracia. Entonces dice la Escritura, dice la historia que el apóstol Pablo volvió a ser Saulo de Tarso, se volvió malo y si ya porque renegó porque no le sanó y dejó la fe tirada. ¿Qué dice la Escritura? Dice que en Pablo dijo, ah, sí, que me baste tu gracia, entonces me voy a aferrar a tu gracia. Si tu poder se perfecciona en mi debilidad, entonces voy a servirte más.
¿Está claro en eso? Ahora usted tome una decisión. ¿En cuál de estos escenarios se encuentra usted? Cualquiera que sea el escenario en que se encuentra usted, venga acá al frente, delante de Dios, y si quiere, póstrese y clámele. Tomando cualquiera de estos modelos. ¿Se atreve o no? Este es el momento. Hágalo. Ellos van a cantar una canción. Mientras ellos se preparan, yo le digo a usted, ¿en cuál escenario se encuentra usted? Es la oportunidad que lo haga hoy. Tuvimos un buen tiempo de oración, donde la música y el pastor nos llevaron a postrarnos. Ahora usted tiene más razones para postrarse, ya sea por salvación, ya sea por luz para sus ojos, o ya sea por una bendición especial. Venga. El pastor quiere orar por usted y el pastor quiere tener cuenta de usted también en este tiempo. Ármese de valor y venga. Deje su orgullo y venga. El Espíritu Santo está hablando a su mente y a su corazón. ¿Alguien más? Piense en usted, no piense en nadie más. Es usted y Dios. Jacob se quedó solo con Dios. Se quedó solo. Y tenía una multitud de más de 1000 personas, incluyendo mujeres y niños, pero él se quedó solo para desahogar su corazón delante de Dios. Y no te dejaré si no me bendices. Usted ahora ore al Señor en la situación que usted esté, y cuando ellos estén cantando, usted declare lo que ellos cantan también. Pastor. Y salvo soy, mi alegría está en tu amor. Hoy te canto porque tú me hiciste libre en una cruz. Te exaltaré, día y noche adoraré, porque libre soy en ti. Eres todo mi vivir. Las cadenas fueron rotas, en su nombre yo he vencido. Libre soy, libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre y hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre y hoy puedo
tarde ya pedimos el toque tuyo sobre la vida de mi hermano. Que este toque, Señor, sea para darle vida, para darle luz. Que este toque, Señor, sea para hacerle libre. Señor, ella está aquí hoy por fe. Y la fe mueve su vida. Oramos por Sarita, Señor. Te ruego que tu poder, tu gracia y su misericordia sea sobre la vida de Sarita. Señor, tócala, 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 para que ella pueda sentir tu poder, para que ella pueda sentir el valor de ser creyente en Jesús, para que ella pueda sentir la sanidad y sentir la sabiduría tuya. Padre, gracias por la vida de Francisco. Gracias porque él está dejando que tu poder se manifieste en su vida. Hoy yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú lo toques. Toca allí en esa área donde él necesita libertad. Tú lo conoces y yo lo entrego en tus manos. Y te digo, Señor, líbralo hoy. Tócalo, tócalo, tócalo en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, por Sarita, para que tú toques su cuerpo y para que ella sea libre. Ella pueda sentir, Señor, que hoy tú la has llamado a victoria y que ella va a ser vencedora sobre cualquier cosa que llegue a su corazón. Hoy la declaramos en libertad por el toque tuyo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús la bendecimos. La bendecimos, la bendecimos. Toca la vida de la hermana, Señor, gracias por ella. Gracias por su fe, por su esperanza, de que Dios hará la obra en su corazón. Bendecimos la vida de esta hermana, Señor, gracias, porque tú le has tocado y le has hecho libre, y tú le has sanado, y tú seguirás obrando en su vida, porque el toque de Dios es un toque de libertad. Bendecimos la vida de mi hermano, Señor, gracias por él, guárdalo, bendícelo, abrázalo, y que este hermano pueda seguir creciendo en fe y decir: yo voy a ser vencedor. Hoy declaro victoria sobre la vida de este hermano, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Aleluya. Sí, Señor, recibo tu toque. Libre soy en ti. Gracias. Eres todo mi vivir. Las cadenas. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Amén. En su nombre yo he vencido. Libre soy. Libre soy. Me hiciste libre. Hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre. Hoy puedo gritar que libre soy. Me hiciste libre. Hoy puedo danzar. Me hiciste libre por tu gran amor. Me hiciste libre. Y
Ponga la mano sobre su hermano y dígale: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Y Jehová ponga paz en tu corazón. Dile a tu hermano: recibe el toque de Dios. Dale un abrazo. Invítalo a almorzar. Que Dios lo bendiga. Nos vemos en cafetería. Dios les guarde.